ahí de Antonio Chazarán en proyectopuente.com.mx, pero tú también estás muy relacionado, mi estimado Toño, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias, Luis Alberto. Muy buenos días. Gracias por la oportunidad. Tú también estás muy relacionado con esto del medio ambiente. Totalmente. Es A un ver, tema que me apasiona, pero que además, a diferencia de antes, Luis Alberto, yo creo que el medio ambiente hoy, para quienes tienen alguna responsabilidad, tanto en el gobierno como en la empresa, puede significar una oportunidad de negocio. O sea, ya no es solamente un tema de la contribución al planeta, que por supuesto debe ser lo que más nos mueva, sino que también puede generar ahorros importantes y que con esto se pueden hacer otras cosas. ¿cómo lograrlo? Que es un tema precisamente de hablas de economía, pero ¿cómo pudiéramos ser competitivos con el tema de luz que tú manejas mucho? Digo, pudiéramos meternos en eso también. ¿Cómo pudiera hacerlo el gobierno, los gobiernos? Creo que no lo han dimensionado, Toño. ¿Estás de acuerdo? Exactamente, yo creo que ese es el gran problema que tenemos, Luis Alberto, que no se han dado cuenta del área de oportunidad que existe y que esta área de oportunidad se puede convertir en ahorro importante en el gasto corriente, que ahorita está muy de moda y muy necesario además por los gobiernos. Te Por voy a poner ejemplo, un ejemplo, mira, ahorita hablabas tú del incremento al salario mínimo y que es una muy buena noticia, el 20% del incremento del salario mínimo. Pero si uno revisa, Luis Alberto, los últimos 3 años, por ejemplo, cómo ha subido el agua, cómo ha subido el gas, cómo ha subido la gasolina, te vas a dar cuenta que ese incremento no pinta comparado con el incremento a los principales insumos que uno tiene en la casa. Dice el INEGI que después del alimento y después del transporte público, los gastos en energéticos en el hogar son precisamente lo que más representa en el gasto familiar de cualquier persona, mucho más aquí en nuestro estado, en Sonora. Entonces, yo lo que creo es que hay un área de oportunidad muy interesante, muy importante, que debe hacerse tanto en la casa misma, generando nuestra propia electricidad con el sol, que es un tema que tú has venido comentando e sí. insistiendo mucho en el tema, pero también en los gobiernos. Te voy a poner el caso, por ejemplo, del gobierno del estado de Sonora. El gobierno del estado de Sonora anualmente consume 60 millones de kilowatt hora al año. Ujú. Ajá. 60 millones de kilowatt hora al año que por esta energía está pagando, Luis Alberto, entre 3.5 y 4 pesos el kilowatt hora. Ujú. Para que te des una idea, si uno ahorita, por ejemplo, pone paneles solares y quiere generar su propia energía, le cuesta 1 peso el kilowatt hora. O sea, esto puede significar, Luis Alberto, que por la pura energía que consume el gobierno del estado, se pudieran ahorrar, además de la contribución al planeta, que por supuesto es importante, se pudieran ahorrar 3 pesos por kilowatt hora, lo que significa un ahorro de 180 millones de pesos al año, Luis Alberto, al año, solamente en la parte del consumo del gobierno del estado. Pero si a eso le agregas, Luis Alberto, ¿Ciento qué? 60, güey. 180 Ah, millones de pesos 180. al año, ¿Cuánto se paga de luz ahorita? se paga, pues saca la ¿Ok? cuenta, más o menos 200, ¿qué? 6 por 4, 24, como 240 millones de pesos, lo que se está pagando ¿De en este servicio momento que de luz de? del puro servicio de electricidad del del- gobierno del estado. sí, por Eso es eso, lo que de luz, consume, pues luz en de luz. de cualquier servicio. Llámese hospitales, cerezos, oficinas gubernamentales, escuelas, que es un alto consumidor. Por toda esa energía que está Ujú. consumiendo el gobierno del estado, está gastando entre 3.5 y 4 pesos el kilowatt hora. Si esa energía, que ahorita se le compra a comisión, el gobierno del estado se la comprara o desarrollara un propio parque solar o eólico, pudiera adquirirla a 1 peso. Entonces, esa diferencia de 3 pesos por kilowatt hace un ahorro posible de 180 millones de pesos. Está muy Imagínate, interesante. nada más en la puro consumo del gobierno del estado. Imagínate los alumbrados públicos de los municipios, Luis Alberto, lo que puede significar de ahorro, porque también los alumbrados públicos andan pagando alrededor No, de pues, 4 pesos el kilowatt hora. les tumbas el negocio. Les tumbas el negocio, Eh, es decir, ese es el problema. A ver, pero ¿cuánto se necesitaría de tecnología o para un parque solar para invertir? Pues mira, aquí así a ojo de buen cubero te pudiera decir que para generar 60 millones de kilowatt hora se requiere un parque de 30 megas, más o menos, 30 megawatts, ¿no?, de capacidad instalada, y debe de andar en una inversión de ese tipo, por ejemplo, en alrededor de 30 millones de dólares. Esa sería la inversión, que serían, ¿qué? 600 millones de pesos. Con 600 millones de pesos se pudiera abastecer el total de la energía que ahorita consume el gobierno del estado y en este caso obtener ahorros de 180 millones de pesos anuales. Imagínate el área de oportunidad que tendríamos. Wow. Y si a eso le sumamos, como te digo, que se incorporen otros usuarios, como puede ser los municipios, el ahorro puede ser mayor. Y ese ahorro, Luis Alberto, yo siempre he pensado, que es lo que estamos haciendo nosotros en Energía Sonora, que en el fondo debiéramos de pensar más que subsidiar el consumo, que esto es lo que siempre pide toda la gente. Dice, oye, es que queremos pagar menos por la luz, por ejemplo, y siempre pensamos en cómo el gobierno me debe subsidiar el consumo. ¿Por qué no pensar mejor en que el gobierno me subsidie mi propia generación, de tal manera que en el futuro de nuestro estado
todos los techos de las casas tengan paneles solares y estén generando su propia electricidad, quizás no toda, pero sí una parte de la electricidad que consumen y con ello pagar menos por la luz. Hoy en California, y lo pongo en el artículo, Luis Alberto, por ley ya, todas las futuras casas, todos los futuros edificios de California a partir del 2020 deberán llevar paneles solares. Y alguien por ahí me decía en las redes sociales, Toño, es que estás comparando California con Sonora. No, pues espérate, si al final de cuentas lo que estoy comparando es el sol, y el sol nosotros lo tenemos más aquí, el potencial que tenemos es mayor, Pues claro. y obviamente eso, al haber más sol, obviamente te abarata mucho la generación de energía solar, ¿no? Oye, Toño, a ver, entonces, la verdad está, ojo, créame, lo que está diciendo es muy importante porque pudiera cambiar la dinámica, el cobro, el consumo de energía, tanto a nivel estado como a nivel municipio, si hubiera un poco de más visión y más ganitas, esas 600 millones de pesos que sería inversión, obvio, dice 600 millones de pesos, se puede decir mucho, pero si paga el estado, según tus cálculos, 240 millones de pesos al año, Así es. y con paneles solares se puede ahorrar 180, esa inversión, ¿cuánto dura el parque con paneles con energía solar? 25 años. 25 años. 25 años sería la vida útil de un parque solar o eólico, que también debe andar alrededor de 25 años. Y entonces ese ahorro lo puedes prorratear en los próximos 25 años. Yo lo que he pensado y siempre me he propuesto, y es mi sueño, Luis Alberto, es que Sonora sea independiente en términos energéticos. ¿Esto qué significa? Que nosotros seamos capaces de generar nuestra propia energía. Hoy la Comisión Federal de Electricidad, si mal no recuerdo, lo pongo en el artículo, creo que tiene 36 diferentes tarifas eléctricas. ¿Por qué no pensar, Luis Alberto, que nosotros tuviéramos en nuestro estado una tarifa eléctrica propia, de tal manera que pudiéramos decir, vente a invertir a Sonora, genera empleos en Sonora, porque aquí va a ser más barata la luz que el resto del país? Pues está la verdad muy, pero muy interesante. ¿Quién lo debiera hacer, por ejemplo? ¿Y cuánto se tendría que licitar esto? ¿Cómo sería el proceso? ¿No sería Sí, muy tardado? Porque digo, le queda un año a este gobierno del estado. No creo que lo traigan en el mapa. Pero para lo que viene, es decir, o se pudiera, ¿cuánto tardaría todo este proceso, Toño? pues es una buena pregunta, dependiera obviamente de la parte de los permisos, se requiere obviamente manifiesto de impacto ambiental, se requiere un terreno grande para poder construir un parque de esta naturaleza, pero si algo nos sobra, y hay que decirlo también, Luis Alberto, lo vemos aquí en la costa de Hermosillo, lo vemos en algunos otros lugares en donde las tierras se han vuelto improductivas porque el agua ya está muy salada, ya no tiene la posibilidad de poderlas explotar, por lo menos desde el punto de vista de la agricultura, y este es un nuevo uso que le podemos dar nosotros a la tierra de Sonora, al desierto de Sonora, y que en este caso a veces lo vemos como algo improductivo y que pudiera servir para estar generando nuestra propia energía. Ya está sucediendo, como sabes, en el Parque Solar de Puerto Libertad, pero ese parque le está vendiendo la energía a Comisión Federal de Electricidad. Lo que necesitamos es que haya un parque o que tengamos nosotros la posibilidad Que de produzca. que produzca para los usos gubernamentales, de tal manera que el gobierno se comprometa a comprarle a ¿Ya alguien. hay algún modelo en México que funcione así o no? Bueno, hay parques eólicos en Chiapas que están generando ellos la energía eléctrica que consume el gobierno del estado de Chiapas, y esto les está representando al gobierno del estado de Chiapas ahorros importantes. Creo que también hay uno para municipios en Nuevo León, si mal no recuerdo, pero es algo que apenas se está explorando, Luis Alberto, y que yo creo que a la luz de la reforma energética te dan estas nuevas herramientas que desafortunadamente muchas veces no se conocen y que por lo mismo no se llevan a cabo y se quedan pues nada más en buenas intenciones. Yo nada más imagínate lo que pudiera significar con 180 millones de pesos de ahorro al año, pues ahora sí pudieras pensar en traer transporte público eléctrico y otros programas que son o deben de ser prioritarios en este caso para la contribución al planeta, pero sobre todo para que la gente pague menos por estos servicios que estamos platicando. No, hombre, nunca lo había planteado así, la verdad está súper interesante la idea, la verdad hay que socializarla más, o sea, para lo que pueda venir, porque exactamente se trataría de un ahorro anual, imagínate, de 180 millones de pesos al mes, es decir, por un año son como 1,500 millones de pesos más o menos. 180 millones de pesos anuales. Anuales. Anuales, el Perdón, ahorro. pensé que al mes. Anuales, bueno, por 6 años, de todas maneras, son que son Sí, casi sí. 1,000 millones de pesos, O más o sea, menos. se paga en 3 años el parque, en Sí, 4 años. Pues, sí, ¿no? O por sea, eso. pero además, Pues se queda ahí inversión de por vida, o sea, es decir, gana el Estado. y pues a final de cuentas estás consumiendo energía que no contamina y que esto ayuda al planeta. Esa información viene también un poco por ahí, en Así el es, viene artículo. en el artículo en el que generosamente Proyecto Puente me da la oportunidad de escribir. No, es que la verdad, muy buenas ideas aquí de Toño Cesarán y lo vamos a compartir. Y ojo, imagínense
rubro, ¿qué otros rubros no pudiera el gobierno también estarse adelgazando o estar prestando otra visión diferente? Pues acaban los business también. En lugar de andar pensando en nuevos impuestos, Luis Alberto, lo que se tiene que pensar es cómo pagar menos por lo que ahorita se está consumiendo. Muchas gracias, Toño. Al contrario, gracias a ti por la oportunidad. Nos vemos ya el próximo año, Claro en que sí. enero. Gracias. Toño Chazarán, ¿cómo la ve usted? Lo que nos pudiéramos ahorrar al año, 180 millones de pesos. Este es un debate que debe seguir para el próximo año también, de cómo poder ahorrar y gastar menos en servicios de gobiernos de manera general. Ya ve lo que estaba pasando también ayer en Caborca, que se abrió el debate, que ciertamente había números encontrados, pero la cuestión es por qué el gobierno tiene que empezar a subrogar servicios que el gobierno mismo puede prestar, ¿no? Los gobiernos en sí. Y es donde se le mete ruido. Corte y volvemos con más información. El autor de la serie El Chapo y también porque la campaña que trae el gobierno de Sonora.